Creo que ya están visualizando mi ventana, pues, ¿no? Entonces vamos a ocultar esto de aquí. Bueno, la semana pasada, pues, ya vimos lo que era, hicimos estos ejemplos, pues, ¿no es cierto? Ya sabemos multiplicar, dividir. Ayer vi que ya algunos habían subido las tareas, revisé como a las 9 de la mañana. Parece que en este curso faltaban 4 o 6, no me recuerdo muy bien. Pero bueno, yo creo que les di hasta demasiado tiempo. Entonces, bueno, vamos a crear una nueva hoja, ¿sí? ¿Se acuerdan que aquí tenemos este botón que se llama hoja nueva? Pues creamos una nueva y a este le vamos a poner nombre, clic derecho, vamos a cambiar nombre, pues, ¿no? Y le vamos a poner función sí. Función sí. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo. No, mejor la voy a borrar. Mejor la elimino. Y le voy a sacar una copia a esta de aquí. ¿Sí? Vamos a mover o copiar. Decimos que de consulta 03, perdón, de cálculos matemáticos, vamos a crear una copia y le damos a aceptar. ¿Ya? Entonces movemos esta para acá y nos quedamos aquí con esto. ¿Ya? Pero le vamos a renombrar, le vamos a cambiar el nombre, clic derecho, cambiar nombre y le vamos a poner función sí. ¿Ya? Espero que todos ya hayan hecho esto. Entonces, por el momento voy a eliminar estas columnas de aquí. ¿Sí? Las voy a eliminar. Las selecciono y simplemente ustedes presionan la tecla del, suprimir, como la tengan en su teclado. Pues, ¿no? En mi teclado dice del, en alguno de sus teclados puede decir suprimir, ¿sí? Entonces, de esa forma se borra, pues, ¿no? Entonces, aquí voy a poner una columna que se va a llamar observación, ¿sí? Observación, ¿sí? Así mismo, la seleccionamos y vamos a ubicarle todos los bordes. Menú inicio y nos vamos aquí a todos los bordes, ¿ya? Entonces, antes de pasar a explicar la función sí, la función sí en Excel, voy a abrir el Word para hacer un pequeño ejemplo aquí. La función sí en Excel básicamente es una función condicional, ¿sí? Que la estructura es de la siguiente forma. Lógico que siempre va a ir acompañado, pues, del igual. Acuérdense en que los vuelvo a repetir nuevamente, que una función o alguna fórmula en Excel siempre tiene que ir acompañado, pues, del igual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura de la función si en Excel? Bueno, va acompañado de igual, ¿sí? El nombre de la función, sí. Se abre un paréntesis, ¿sí? Seguido de esto va la celda que se va a evaluar. En este caso, celda, ¿sí? Y a los lados de la celda, ¿sí? Siempre va una condición, ¿sí? Una condición. Y siempre va acompañado del punto y coma, ¿sí? En algunos Excel, dependiendo de su versión, va acompañado del punto y coma o con la coma. Entonces, si tengo una condición, se realiza algo por el verdadero o realiza algo por el falso. ¿Sí? Entonces, y cierro paréntesis. Aquí en la condición, ¿sí? En la condición, siempre va acompañado de un operador de relación.
¿Cuáles son los operadores de relación? Los operadores de relación son el igual, ¿sí? Eso es de escuela, pues, ¿no? El igual, que ya lo ubiqué ahí. El mayor que, el menor que, el mayor o igual que, y también tengo el menor o igual que, y también tengo el diferente que, perdón. Eso se llama el diferente que. En algunas versiones de Excel, el diferente que puede representarse de esta forma. Eso también es diferente que. Perdón. ¿Sí? Eso también se lo puede representar como diferente que. Entonces, la función sí está compuesta de una celda que voy a evaluar más una condición. Si esta condición se cumple, realiza algo por el verdadero o realiza algo por el falso. ¿Sí? ¿Cuáles son los operadores de relación que puedo utilizar aquí? En la condición, el igual, el mayor que, el menor que, mayor o igual que, menor o diferente que, o diferente que. Perdón, menor o igual que este de aquí. ¿Sí? Estamos. Ejemplos aquí. Yo puedo decir, por decir que si A es mayor que B, entonces, por el verdadero, yo puedo hacer una operación matemática, ¿sí? Una operación matemática, y por el falso, también podría ser una operación matemática, ¿sí? ¿Qué también puedo hacer aquí? Si A es menor que B, si A es menor que B, entonces, por el verdadero, yo también puedo ubicar algún texto, ¿sí? Pero cuando por el verdadero o por el falso se publica algún texto, ese texto siempre va entre doble comilla. Entonces, yo puedo ubicar aquí la condición, lo que ustedes deseen. Pues ya vamos a ver un ejemplo. La condición es verdadera. Punto y coma. Por el falso, yo puedo decir no se realiza ningún cálculo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces cierro doble comillas. ¿Qué no pueden hacer aquí? Yo puedo decir que si A es mayor o igual que B, ¿sí? Punto y coma, ¿sí? Si ustedes realizan una operación matemática aquí, operación matemática, si ustedes hacen una operación matemática, la operación matemática nunca va entre comillas. Si ustedes las ponen así, digamos que aquí va una operación matemática que dice que el B1, ¿sí? Que lo que está en la celda B1 va a ser igual a lo que tiene la celda A2 más, perdón, yo puedo decir que lo que está en B1 va a ser igual a lo que tiene B2 más B3, ¿sí? Cuando por el verdadero o el falso se hace una operación matemática, nunca va entre comillas, ¿sí? Si ustedes la ponen entre comillas, el Excel lo toma como que fuera un texto, ¿sí? Estamos. Y después me van a decir, no me da el resultado, y cuando les voy a revisar es que están ubicando la operación matemática entre comillas. Cuando en una función sí, yo realizo algo por el verdadero o por el falso, ¿sí? Esa operación matemática no va entre comillas. Pero cuando yo realizo una función sí y deseo realizar algo por el verdadero o por el falso, que conlleve a ubicar un texto, ¿sí?
ese texto debe de ir entre comillas. ¿Estamos claros? ¿Ya? Ahora, vámonos al Excel. Espero que ya hayan hecho la parte de acá. Esto en teoría lo tienen de la práctica que hicimos en la clase pasada. ¿Ya? Entonces, yo voy a ubicar aquí una columna que se llama observación. ¿Qué quiero ubicar yo en esta columna observación? En la columna, miren que así son los aportes o los exámenes. Yo les puedo decir en un aporte o el examen, aquí en la columna observación debe de ubicarse, a ver, si el estudiante en su promedio del primer parcial tiene un promedio final de 7 en adelante, como observación debe de ubicársele satisfactorio, ¿sí? Si al caso de que el estudiante tenga un promedio menor a 7, deberá ubicársele como observación tutorías. Entonces, no es que van a coger usted aquí, y comienzan a revisar, este man tiene 7.75, hay que ubicarle satisfactorio. Satisfactorio. ¿Ya? Hay que ubicarle satisfactorio. ¿Ya? Este de aquí tiene 6 en promedio, hay que ubicarle tutoría. ¿Ya? Si ustedes tienen 50 estudiantes, van a hacer uno por uno. Van a ir revisando uno por uno. No. Entonces, para ello, comí la S aquí. ¿Ya? Para ello, tenemos la función sí. ¿Ya? Entonces, no debemos olvidarnos el igual. ¿Sí? ¿Qué dice la estructura de la función sí? Comienza escribiendo sí. Abro paréntesis. El mismo Excel aquí me dice prueba lógica. Yo le dije condición. Básicamente lo mismo. Entonces, siempre que vamos a evaluar alguna celda. En este caso, ¿qué celda tiene el promedio final? En este caso, la celda que tiene el promedio final es esta de aquí. La H3. Entonces, yo debo de preguntar que si lo que está en H3, ¿qué tengo que hacer? Yo dije que el estudiante que tiene de 7 en adelante, como observación, se le va a ubicar satisfactorio. Caso contrario, si el estudiante tiene un promedio menor a 7, como observación, se le va a ubicar que tiene tutoría. ¿Sí? Entonces, aquí este estudiante selecciono la celda H3 y ubico el operador de relación. ¿Qué operador de relación debo ubicar aquí? En este caso, yo estoy diciendo que el estudiante que tenga de 7 en adelante, ¿sí? Va a tener como observación satisfactorio. Entonces, ¿yo qué le debo de decir aquí al Excel? Que los que sean mayor o igual a 7, ¿por qué mayor o igual a 7? Porque les estoy diciendo de que el estudiante que tenga de 7 en adelante, ¿sí? Tendrá como observación satisfactorio. Entonces, como tiene de 7 en adelante, entonces, ¿qué le pregunto? Estoy preguntando si lo que está en esa celda es mayor o igual a 7, punto y coma, ¿sí? En algún caso de ustedes puede ser coma, ¿sí? Punto y coma. ¿Qué le debo ubicar por el verdadero? Miren, que aquí el mismo Excel le dice valor si es verdadero, valor si es falso. Entonces, si es verdadero, como yo voy a escribir un texto y no es una operación matemática, abro doble comillas y le voy a ubicar que es satisfactorio. ¿Ya? Cierro la doble comilla y punto y coma. ¿Sí? Entonces, les pregunto, si lo que está en la celda que estoy validando no es verdadero, perdón, estoy diciendo que si H3 es mayor o igual a 7,
entonces es satisfactorio. Si el caso de lo que está en H3 no fuera mayor o igual a 7, digamos que fuera 6, ¿qué debería de hacer por el falso? En este caso, por el falso, lo que debería de hacer es que el estudiante debe de tener tutoría. Y cierro la doble comilla y cierro el paréntesis. ¿Sí? Cierro la doble comillas y cierro paréntesis. ¿Estamos? Entonces, ¿qué estoy evaluando yo aquí? Estoy evaluando si lo que está en H3 es mayor o igual a 7. Les pregunto, ¿lo que tiene H3 en este momento es mayor o igual a 7? ¿Verdadero o falso? Le voy a preguntar a Milena Rincón. A ver, Milena, lo que está en la celda H3, que es 7.75, ¿es mayor o igual a 7? ¿Verdadero o falso? Milena Rincón. Se quedó dormida, se está desayunando. Es mayor. ¿Es mayor o igual a 7? Es mayor, ¿no es cierto? Entonces, ¿la condición es Sí. verdadera o falsa? Milena. ¿La condición es verdadera o falsa? Es verdadera. Y entonces, ¿qué se va a mostrar en esa celda? ¿Satisfactorio o tutoría? Satisfactorio. Ok. Entonces, una vez que ya hemos escrito nuestra fórmula, simplemente le damos Enter. ¿Sí? Y como lo dijo Milena, como la condición es verdadera, yo voy a mostrar en esta celda satisfactorio. Ahora, si yo quiero hacer autorrelleno en las demás celdas, automáticamente lo hago, lo puedo hacer aquí, ya saben dónde se hace, en la parte inferior derecha de la celda, nos ubicamos ahí en el recuadrito, el puntero del mouse cambia y arrastramos hasta donde deseamos. ¿Ya? Como pueden darse cuenta, aquí me aparece tutoría, acá satisfactorio y acá tutoría. Vamos a ver qué es lo que hace Excel aquí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Estoy preguntando si lo que está en la celda H4, ¿sí? Esta de aquí, lo que está en H4, 6, si 6 es mayor o igual a 7, le voy a preguntar a Carla Arroyo. A ver, Carla, si está por ahí. Carla Arroyo. ¿Está Carla o se fue? Bueno, digamos que está haciendo el desayuno. Entonces, calificado actuación en clase. Dije una pregunta. Dígame. Si se cambia la condición a menor que igual, También se por, puede. o sea, si por ejemplo pongo menor igual a 7, tutoría y después pongo satisfactorio. También funciona. Ya se lo voy a hacer para que vea que funciona también. Ahí, Sí, también se puede. Como se dice matemáticamente, el orden de los factores aquí no te da el producto. ¿Ya? A ver, ¿quién fue que nombré? Carla Arroyo no está, cero actuación en clase. María Victoria Lavirra. La región, ya. A ver, le pregunto lo que en este momento, a ver, en la H4 tengo 6. 6 es mayor o igual a 7, ¿verdadero o falso? Falso, es menor. ¿Ya? Es menor, ¿no es cierto? Entonces, O sea, ¿qué tutoría. me va a mostrar? Tutoría, ¿no es cierto? Estamos muy bien. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo que me preguntaba Ricardo. A ver, vamos a cambiar el orden. Me voy a ubicar aquí, voy a borrar toda la fórmula. ¿Ya? Este ejercicio se lo puede hacer como de 10 formas diferentes, más o menos. Entre 5 a 10 formas diferentes. ¿Ya? Entonces, no creo yo que muchos, si yo en un momento llego a tomar algo parecido en aporte o en examen,
No creo que todos tengan igualitito, como dijo por ahí una persona, ¿sí? No creo que todos tengan igualitito, porque este ejercicio hay diferentes formas de hacerlo, ¿ya? Vamos a hacerlo como decía Ricardo. Lo puedo ubicar. Nunca deben olvidarse el igual. Después no me va a estar preguntando, profesor, creo que tengo bien hecha la fórmula, pero no me funciona. Y cuando voy a revisar que no he puesto el igual. Entonces, igual. Función sí. Abro paréntesis. ¿Ya? Me pide la celda. En este caso, la celda es H4. ¿Sí? Yo puedo preguntar también que si lo que está en H4 es menor a 7 nomás. ¿Sí? Si es menor a 7. No hay necesidad. Si pongo menor o igual a 7, ¿sí? Me va a coger el 7 también, pues, ¿no? ¿Qué les dije yo? Que tutoría solamente tienen tutoría los estudiantes que tengan un promedio menor a 7. Si yo le pongo menor o igual a 7, si algún estudiante aquí en el promedio tiene 7, me va a decir que es tutoría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que sean los menor o igual a 7. Pero si yo quiero cambiar el orden, tienen que ser menor a 7. ¿Ya? Entonces yo le pregunto si lo que está en H4 es menor a 7, punto y coma, por el verdadero, ¿qué le digo? Si es menor a 7, ese estudiante va a tener tutoría. ¿Ya? Cierro la doble comilla, punto y coma, y por el falso, nuevamente abro doble comilla, ¿y qué le voy a decir? Ya, si ese estudiante, lo que está en la celda H4, no es menor a 7, o sea, es 7 o más, o mayor a 7, entonces el estudiante va a estar satisfactorio. ¿Ya? Cierro la doble comillas y nunca deben de olvidarse cerrar el paréntesis. ¿Ya? Y entonces le damos Enter. Le pregunto, ¿el estudiante que tiene 6 debe tener tutoría? Sí, ¿no? Entonces, si yo hago autorrelleno para acá, me va a salir los mismos valores. Satisfactorio, satisfactorio y tutoría. ¿Sí? Entonces, si yo le doy doble clic, si se dan cuenta que automáticamente cambió la fórmula. Primero puse tutoría, después puse satisfactorio. ¿Ya? Estamos. Preguntas hasta ahí. No hay preguntas. Estamos claros como el agua turbia del río Puerto Viejo. ¿Ya? Entonces, si no hay preguntas, no hay dudas, continuamos. ¿Ya? Otra forma también que podrían hacer esto, que yo sé que muchos lo han hecho. ¿Sí? Por decir, aquí donde yo estoy evaluando, ¿sí? Yo puedo decir también que lo que está en esta celda sea menor o igual a 6,9. Ojo que yo utilizo punto, ustedes deben utilizar coma. ¿Sí? Ustedes dicen coma, no punto. Ya les expliqué la vez pasada por qué yo utilizo punto. ¿Ya? Entonces, en el caso de ustedes, para los decimales es coma. ¿Ya? Estamos. Entonces, yo les puedo decir que los que sean menor a 6,9. Menor o igual a 6,9. ¿Por qué? Porque yo les dije que tutorías tienen los que son menor a 7. Entonces, 6,9 les pregunto. Le voy a preguntar nuevamente a Carla Arroyo. A ver si apareció. Si no me contesta es doble 0. Carla Arroyo, 6,9 es menor a 7, ¿verdadero o falso? Segundo 0. Bueno. Alejandra García, 6,9 es menor a 7, ¿verdadero o falso? Alejandra García. Otro 0 más. Voy a preguntarle a Jeremy Ramírez. 6,9 es menor a 7, ¿verdadero o falso?
Jeremy Ramírez. También, otro 0 más. A ver si me están escuchando. Sí, A ver, yo. profe. Ah, ya, ok. Johan Lord, 6.9. Es menor a 7, ¿verdadero o falso? Verdadero. Ok, muy bien, gracias. Entonces, si yo le doy Enter, pues me va a salir satisfactorio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está haciendo el Excel? El Excel está evaluando si lo que está en H5, le pregunto, 10 es menor o igual a 6.9, ¿verdadero o falso? Scarlett Otero. 10 es menor o igual a 6.9, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Tutoría. Tutoría. No, pues, o sea, es mayor que 6.9. Ya, entonces, ¿qué me va a mostrar? ¿Tutoría o satisfactorio? Satisfactorio. Ah, ya, ok, muchas gracias. De nada. ¿Ya? Entonces, al parecer sí me han entendido. Bueno, entonces ya vamos con lo más complicado. Esta es la función básica del sí. Ahora vamos a ver una función sí anidada que se le llama. ¿Ya? Pero antes de pasar a la función sí anidada, se me había pasado por alto la validación de celdas. ¿Sí? Antes de pasar a la función sí anidada, voy a pasar a la validación de celdas. ¿Ya? Como ustedes se dan cuenta, bueno, ya nosotros ubicamos, no fue la clase pasada la validación de celdas, sino el formato de celda, que estas celdas sean numéricas. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben que nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, total, promedio, todos ellos son valores numéricos. Ahora, si yo quisiera que en estas celdas no me ingresen valores numéricos, perdón, no me ingresen textos, si son solamente valores numéricos, ¿sí? Yo lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Primeramente seleccionamos todas las celdas que queremos validar, ¿sí? En este caso, que solamente se ingresen números, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros hemos seleccionado las celdas que queremos validar, nos vamos a ir al menú Datos, aquí, Datos, ¿sí? Al menú Datos. Entonces, una vez aquí en el menú Datos, ¿sí? Nos vamos a ir, aquí me la cambiaron. Esto que parece que me la han cambiado aquí. Sí, no, aquí está. ¿Ya? Me regalan un minutito, por favor. Ya. A ver. Está en el menú datos, ¿sí? Ustedes van a encontrar por aquí así, bueno, esta última versión me ha cambiado algunas cosas. Van a encontrar una opción que se dice validación de datos, ¿sí? Por aquí así en esta parte está. Yo aquí, esta nueva versión de Office me la ha ocultado un poco más. Se llama validación de datos. ¿La encontraron? ¿La encontraron? Se llama validación de datos. Está en el menú datos. Está un poco acá a la parte derecha, se llama validación de datos. ¿Sí? Por aquí así mismo también la encuentro. Les digo porque todavía me recuerdo la versión en el 2016, también en la 2013. Por aquí así esta parte. Si no es que yo como ahorita tengo este Office 365 y se actualiza cada rato, me está cambiando las cosas. ¿Ya? Entonces, encontramos la opción aquí, validación de datos, ¿sí? ¿Ya? Se nos va a, a desplegar la siguiente ventanita, ¿sí? Y en esta ventanita nos quedamos aquí en esta pestaña que dice configuración, ¿sí? Y en configuración, aquí donde dice permitir, ¿sí? Por el momento me dice cualquier valor. ¿Qué quiere decir eso? Que en esas celdas donde yo seleccioné puedo ingresar texto, puedo ingresar números, bueno, lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, aquí vamos a validar, ¿sí?
de que sean números decimales, ¿sí? Decimal. También pueden ser números enteros. Entonces, al momento que yo le pongo decimal, pues, tengo que establecer un rango, ¿sí? Entonces, el rango mínimo aquí va a ser de 0.1, ¿sí? Hasta 10.0. En este caso yo utilizo punto, ustedes es coma. Acuérdense, para los decimales en el caso de ustedes coma. Yo ya les expliqué que. ¿Qué quiere decir este rango? Que el mínimo valor que yo voy a ingresar aquí, perdón, aquí es 0.0. El mínimo valor es 0.0. Y el máximo es 10.0. ¿Por qué le pongo decimales? Porque alguno en cualquiera de estas notas se puede haber sacado 5.5, 9.5, 3.5, 3.2, bueno, cualquiera de esos valores. Entonces, yo le digo que es decimal y los valores tienen que estar entre 0.0 y 10.0. ¿Ya? Y le damos a aceptar. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, selecciono nuevamente, me voy acá a menú datos y validación datos. Pues no, ya lo ubicamos que eran valores decimales. Y le vamos a ubicar un mensaje de error. Nos vamos aquí a la ventana, a la pestañita que dice mensaje de error. ¿Sí? Aquí le vamos a poner como mensaje advertencia. ¿Ya? Como título. Y como mensaje, ¿sí? Le vamos a ubicar, por favor, ingrese valores entre 0 y 10. ¿Ya? Y le damos a aceptar. Entonces, ¿qué pasa con esto que hemos hecho? La validación. Digamos que yo aquí voy a ingresar 12. Pongo el 12, le doy Enter y me envía un mensaje diciendo, por favor, ingrese valores entre 0 y 10. Le doy clic en reintentar, ¿sí? Y si yo ubico 8 y le doy Enter, me lo acepta. Si se dan cuenta. ¿Por qué me acepta el 8? Porque cuando yo hice mi validación de celdas, les ubiqué que los valores que podía ingresar eran entre 0.0 hasta 10.0. Entonces, miren aquí, yo voy a tratar de ingresar 10.10,1, ¿sí? Si le doy 10,1, ¿qué me dice? Por favor, ingrese valores entre 0 y 10. Si yo le pongo cancelar, pues se queda con el valor anterior. Si vuelvo a ingresar 10.1, me dice que nuevamente ingrese valores entre 0 y 10. Entonces le pongo reintentar y digamos que le vamos a poner aquí 5. Si le pongo 5 y le doy Enter, entonces automáticamente pues ya me lo dejé ingresar. ¿Por qué? Porque el valor que estoy intentando ingresar en esta celda pues es un valor entre, como lo dije anteriormente y lo validé en las celdas, entre 0 y 10, pues, ¿no? Estamos. ¿Preguntas hasta ahí? No hay preguntas, ¿estamos claros? Preguntas, a ver, por acá me han escrito en el chat. Ay, a ver, yo creo que yo he sido claro con lo de la asistencia. Inge, una pregunta. Dígame. ¿Los valores decimales se redondean o van directos así mismo con decimales? Ya. Bueno, ya que me topó esa parte, me voy a adelantar en esa parte ahorita. ¿Ya? Entonces, aquí hay dos formas para poder redondear. Vámonos al menú inicio. ¿Sí? Digamos que yo aquí, ¿sí? Voy a ubicar 8, ustedes coma, no punto, 8,55,6. ¿Ya? Miren lo que estoy haciendo. 8,55,6. Y después no me van a estar preguntando. ¿Ya?
Si se dan cuenta, si yo puse 8,556, automáticamente me lo redondeó. Pero ¿por qué me redondeó a 8,56? Porque voy a seleccionar. Aquí en el menú inicio tengo algo que se llama aquí, que lo tienen en todas las versiones que les he nombrado siempre de Excel. Tengo algo que aquí estoy apuntando, vean donde tengo el puntero del mouse, que se llama aumentar y disminuir decimales. Disminuir decimales, aumentar decimales. ¿Sí? Si yo le doy aumentar decimales, vean lo que pasa. Ahora sí me aparece el 8,556. ¿Sí? Me aparece el 8,556. Si yo le doy disminuir decimales, ¿sí? Si yo le doy disminuir decimales, ¿con cuántos decimales se queda? Con 2. ¿Y qué es lo que está haciendo en este momento? Como le estoy dejando que solamente 2, como el más próximo, voy a aumentarle nuevamente los decimales, como el más próximo a este 8,556, el próximo a este 5 que está aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es el próximo a este 5? El 6, pues, ¿no? Entonces, este 6 que está aquí, me redondea a este 5. ¿Y cuál es el redondeo de ese 5? 6, pues, ¿no? Entonces, eso me lo hace directamente ahí. ¿Ya? Entonces, yo voy aquí a inventarme una nueva columna, ya que Ricardo tocó esa parte, me voy a adelantar. Si lo iba a dejar para despuesito. Entonces, aquí voy a agregar una nueva columna. Selecciono, ¿sí? Clic derecho, insertar. Me inserta una nueva columna, ¿sí? A esta columna la voy a llamar nota final, ¿sí? A ver, yo puedes que les diga en algún aporte, algún examen, que existe una columna nota final. Y en esa columna se debe de redondear el promedio a un decimal. ¿Sí? Miren que les estoy explicando, les voy a explicar la función redondear. ¿Sí? Yo les estoy diciendo que en la columna nota final se debe redondear su promedio a un decimal. Entonces, me ubico aquí, pues, debajo aquí de la columna nota final, en este caso en la celda I3, ¿sí? Voy a ubicar el igual. No se pueden olvidar del igual. Igual, ¿sí? Y voy a escribir la función redondear. ¿Sí? Redondear. Abro paréntesis. Si se dan cuenta, ¿qué me dice aquí el Excel? Me dice el número que voy a redondear, en este caso la celda, y el número de decimales. Entonces, ¿cuál es la celda que voy a redondear? Esta de aquí. La selecciono. ¿Qué me dice aquí el Excel? Punto y coma. ¿Sí? ¿Cuántos decimales estoy diciendo que yo quiero? Un decimal. ¿Sí? Que me redondee a un decimal. Entonces, yo le digo que es 1. Si yo le dijera que me redondee a 2 decimales, tendrían que ubicar 2. Pero en este caso, que les estoy diciendo que solamente quiero que me redondeen a un decimal, entonces le ubicamos 1. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Entonces, ¿por qué queda 6.6? ¿Sí? O 6.60. Bueno, vamos a reducirle aquí los números decimales. ¿Ya? Porque el 6.64, el 4 puede, ¿por qué no redondea al 6? Esto es matemática de primer grado. Álvaro Tomalá. Álvaro, ¿por qué al momento de utilizar la función redondear? Bueno, primeramente preguntar. Álvaro, ¿sí está por ahí? Sí, ingeniero. Ya, ok. ¿Por qué al momento de aquí, en esta celda, donde yo hice la función redondear, y tomé la celda H3, ¿sí? ¿Por qué no me redondeó a 6.5? Perdón, a 6.7.
Matemática básica de primer grado. Bueno, digámoslo que matemática básica de tercer año, de básica. ¿Por qué no es 6.7? ¿No sabe? ¿Mande? Está consultando la Google. Que no llega al El valor anterior tiene que ser mayor. Claro, porque el valor anterior, para yo redondear, para que esto hubiese sido 6.7, su número anterior, su posterior, debería haber sido 5. Y en este caso es 4, 6.64. ¿Sí? Perdón, 6.64. Entonces, si es 6.64, su número posterior, que es el 4, no redondea, porque la ley de redondeo dice que su número posterior tiene que ser 5 o mayor que 5. ¿Sí? Es entre 5 y 9. Entonces, si yo tuviera aquí 6.65, acá sí me hubiese redondeado, ¿sí? A 6.7. Entonces, cambiémosles un valor aquí. A este pongámosle 5,5, a ver si lo redondea. Si se dan cuenta, aquí el promedio final, me dio 6.76. Pero como yo estoy redondeando a un decimal, automáticamente me lo subió a 6.8. Entonces, si quiero tener en todo esto la fórmula, simplemente lo autorrelleno. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? No hay preguntas, no hay dudas. Bueno, pues continúo. Entonces, ¿estamos claros con la parte de validación y la parte de redondear? Sí. Bueno. Entonces, aquí me voy a crear una columna que se va a llamar promedio final. ¿Sí? Me voy a crear una columna que se llama promedio final. Y acá nuevamente me voy a crear otra columna que se llama observación. ¿Ya? Bueno, aquí me voy a inventar promedios finales. Me voy a inventar 12, 18, 10 y 9. ¿Ya? A ver, estamos asumiendo que este promedio final, ¿sí? Es la suma de la nota del primer parcial más la nota del segundo parcial. ¿Estamos? ¿Sí? Digamos que aquí tengo 12 entre los dos parciales, 18, este aprueba, este se queda de recuperación, este también, y este pierde. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, vamos a hacer acá en el Word la estructura de la función sí. ¿Ya? Vamos a hacer aquí la estructura de la función sí. ¿Ya? Ahora, por favor pongan atención. La función sí, la función sí puede tener varios sí dentro de la función sí. Estructura. Yo puedo tener la cantidad de sí que quisiera dentro de una función sí. Se los conoce como sí anidados. Una función sí anidada. Entonces, ¿cómo es la estructura? Función sí, condición, realizo algo por el verdadero, o también puedo realizar algo por el falso, pero por el falso, dentro del falso también puedo ubicar otra función sí, donde esa función sí va a tener otra condición, ¿sí? Punto y coma, y va a realizar algo por el verdadero,
o realiza algo por el falso. ¿Sí? Cierro paréntesis de este sí que habría aquí y cierro el paréntesis del otro sí que habría acá. ¿Sí? Puede ser de esa forma, como también puede ser de esta forma. Tengo mi función sí, abro paréntesis, tengo mi condición, punto y coma. Por el verdadero puedo ubicar otra función sí. Sí, abro paréntesis, condición, punto y coma, ¿sí? Realizo algo por el verdadero. Verdadero, punto y coma, y realizo algo por el falso. Cierro paréntesis. Acuérdense en que estoy en la condición, esto es como que fue el primer verdadero. ¿Ya? Cierro paréntesis. ¿Sí? Punto y coma, o realizo algo por el falso. Cierro paréntesis. ¿Sí? Eso aquí tengo 2 sí anidados. Voy a poner el formato de una condición sí con 3 sí anidados. Sí, lo que está aquí, condición, punto y coma, sí, abro paréntesis, condición, punto y coma, sí, abro paréntesis, condición, punto y coma, realizo algo por el verdadero o realizo algo por el falso. Cierro paréntesis, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Nunca deben de olvidarse los paréntesis, de cerrar los paréntesis que han abierto. Aquí abrimos 1, 2, 3. Si abrí 3, entonces tengo que cerrar 3 paréntesis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no cierran la cantidad de paréntesis que abrieron, pues el Excel les va a dar un error. ¿Sí? Después me están diciendo, ay, profesor, me sale error en la fórmula. Cuando comienzo a verles, han abierto 5 paréntesis y no me han cerrado 3 o 4 y por eso no les funciona. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura ya de un sí dentro de otro sí, se lo conoce de esta forma, un sí dentro de otro sí, o una función sí anidada. ¿Sí? De esas dos formas se las conoce. Entonces, vamos a aplicar eso al ejemplo de acá. A ver, ¿qué vamos a ubicar en observación aquí? Yo les puedo decir, si el promedio final del estudiante se debe ubicar en observación, sí, miren que ahí le estoy diciendo, sí, siempre se los redacto en los exámenes, en los aportes, sí, y me preguntan todavía, profesor, ¿tenemos que utilizar la función sí? Le estoy diciendo, sí, lo que está, sí, el promedio final del estudiante es mayor o igual a 14, como observación se le ubicará como aprobado. Caso contrario, si el estudiante tiene un promedio final entre 10 y 13.5, perdón, y 13.4, ¿sí? Entre 10 y 13.4, como observación se le ubicará recuperación. Si el estudiante llegase a obtener un promedio final de 9.5, perdón, entre 0 y 9.5, perdón, 9.4, ¿sí? Como observación se le ubicará reprobado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacen eso ustedes aquí? Aquí utilizamos entonces la función sí anidada. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Entonces, ubicamos igual. Función sí. Lo podemos hacer de mayor a menor como de mayor a menor como de menor a mayor. Vamos a hacerlo de mayor a menor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el estudiante que aprueba. Entonces, sí, abro paréntesis,
selecciono esta celda, ¿ya? Yo pregunto si lo que está ahí en esa celda, ¿sí?, es mayor o igual a 14, ¿sí? Punto y coma, ¿sí? Si es mayor o igual a 14, punto y coma, abro doble comillas, ¿sí? Si es mayor o igual a 14, abro doble comillas. Entonces, si es mayor o igual a 14, ¿qué les dije que se lo ubicaba al estudiante? El estudiante está aprobado, ¿sí? Cierro doble comillas, punto y coma. Si esto no es mayor o igual a 14, ¿cuál es lo que le sigue? Lo que le sigue es entre 10 y 13.4, ¿sí? 10 y 13.4, para indicarle que ese estudiante va a estar recuperación. Entonces, vuelvo a preguntar, si, abro paréntesis, lo que está en esta celda, ¿sí?, es mayor o igual a 10, ¿sí? Mayor o igual a 10, punto y coma, ¿sí? Abro doble comillas, ¿sí? ¿Qué va a estar este estudiante? Recuperación. Cierro la doble comillas, ¿sí? Punto y coma. Si en el caso que no sea mayor o igual a 10, si ya evalué que sea mayor o igual a 14, ya evalué que sea mayor o igual a 10, entonces este estudiante está reprobado, ¿sí? Cierro la doble comillas. ¿Cuántos paréntesis he abierto? 2. 1, 2. Y le doy Enter. Entonces, ¿qué me sale aquí? Recuperación. ¿Acá qué me debe de salir? Aprobado. ¿Aquí qué me debe de salir? Recuperación. Y acá me debe de salir reprobado. Vamos a ver si esta fórmula funciona correctamente. Entonces, aprobado, recuperación, reprobado. Voy a explicar paso a paso qué es lo que hace la fórmula. ¿Ya? Y también les voy a preguntar a ustedes. Así que, si están desayunando, dejen un ratito de desayunar. A ver, K13. ¿Qué valor tiene la celda K13 en este momento? Tiene el valor de 12. Entonces, 12 es mayor o igual a 14. Le pregunto a Mayra Licoa, Alejandra Licoa. A ver, Alejandra. 12 es mayor o igual a 14. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Es falso, ¿no es cierto? Porque 12 no es ni mayor ni igual a 14. Entonces, no me basta mostrar esto porque esto es por el verdadero. Entonces, si es falso, vuelve a preguntar lo que está en K13. K13 es 12. 12 es mayor o igual a 10. Le pregunto a Joel Soriano. Joel, 12 es mayor o igual a 10. ¿Verdadero o falso? No está. Otro 0 más. Emelyn Barrera. Doctor, ¿sí puede repetir la pregunta, por favor? Ya mismo se la repito. Emelyn Barrera. Si está, se fue a hacer el desayuno, está desayunando. A ver, Emelyn. Le pregunto, 12 es mayor o igual a 10. ¿Verdadero o falso? 12, mayor. ¿Es verdadero o falso? Que es mayor o igual a 10. Falso, porque es solo igual, digo solo mayor, no igual. Mayor o igual. Cuando yo hablo de mayor o igual, pueden ser cualquiera de las dos cosas. Otra cosa es que diga yo, mayor, bueno, e igual a 10. ¿Ya? Puede ser, cuando los operadores de relación, cuando yo hablo mayor o igual, puede ser mayor o igual. Entonces, 12 es mayor o igual a 10, ¿verdadero o falso? Emily. Verdadero, entonces. Ya, entonces, ¿qué me va a mostrar? ¿Recuperación o reprobado? Si es verdadero.
Recuperación. Recuperación. Ok, gracias. ¿Ya? Entonces, ¿qué le está diciendo? Entonces, se queda hasta aquí y por eso me muestra recuperación. ¿Ya? Vamos al caso de acá. K4. ¿Qué valor tiene K4? 18. Le pregunto a Alejandro Pilligua, si está por ahí. Aquí estoy, buenos días. Ya a ver, Alejandro. 18 es mayor o igual a 14. ¿Verdadero o Verdadero. falso? Verdadero. Es verdad. Entonces, Sí, sí. ¿me quedo hasta aquí o sigo para acá? No, tenemos que seguir porque tenemos que colocar las tres condiciones. No. Ya no se evalúa porque ya se cumplió la condición. Si se cumple la condición, se queda hasta aquí. ¿Ya? Pero Ya, bueno, pero si fuera, por ejemplo, la primera ahí sí, pues, vamos con la, vamos con, tenemos que colocar la condición entera. exactamente, exactamente. ¿Ya? Gracias. Vamos a lo que me decía ¿a quién le pregunté? Ayer, no. Bueno, en este de aquí, ¿qué valor tiene K6? K6 tiene 9. ¿Ya? Entonces, 9 es mayor o igual a 14. ¿Verdadero o falso? En este caso es falso. Entonces, no me va a mostrar esto de aquí, sino que continúo por el falso. ¿Qué hay en el falso? En el falso pregunto si lo que está en casa ahí, en este caso 9, 9 es mayor o igual a 10, ¿verdadero o falso? Falso. Entonces, si es falso, se supone que ya ese valor que está en esta celda no es ni mayor o igual a 14, ni mayor o igual a 10, entonces es menor que 10. ¿Y qué me va a ubicar? Reprobado. ¿Sí? Reprobado. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Inge, igual se dejan todas las dos condiciones en el que, por ejemplo, en el 18 aprobado, porque usted dice que solo debería... Exactamente. A ver, la función tiene que cambiar automáticamente, tiene que funcionar para todas las posibilidades, para todos los datos posibles, perdón. ¿Sí? Para todas las probabilidades que se puedan dar. No es que si yo les estoy pidiendo que me saquen este valor de recuperación o aprobado o reprobado aquí, no es que aquí en esta celda va a haber una fórmula y acá va a haber otra. La fórmula que yo haga en esta primera celda me debe de funcionar para todas las demás. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, esta función en este momento está con 2 sí anidados. Ahora la voy a hacer con 3 sí anidados. ¿Por qué les digo que debe de funcionar esta para todas? Porque yo puedo hacer esto. Digamos que la nota final de este señor es 19. ¿Sí? Si yo le cambio de 19, ¿qué tiene que cambiarme aquí en la columna de observación? Le pregunto a Galo Briones. ¿Qué debería de cambiarme aquí en la columna de observación si yo como nota final le pongo 19? Galo. Aprobado. Aprobado, ¿no es cierto? Miren que yo solo le voy a poner el 19 y automáticamente cambia a aprobado. ¿Sí? Lo que yo haga aquí, esta fórmula me debe de funcionar para todos los valores posibles. ¿Ya? Ahora lo voy a hacer con 3 sí anidados. ¿Ya? Lo voy a hacer con 3 sí anidados. Lo voy a borrar. ¿Sí? A ver, lo voy a dejar hasta aquí. ¿Ya? Hasta ahí. Lo voy a hacer con 3 sí anidados. Entonces, si abro paréntesis, lo que está en esta celda es menor o igual, perdón, menor a 9,5, ¿sí? Punto y coma, ¿sí? Abro comillas, entonces este señor está reprobado, ¿sí? Cierro las doble comillas, cierro paréntesis, 1, 2, 3. Y le doy Enter. ¿Sí? Entonces, si yo hago autorrelleno, el final me debe de salir reprobado, ¿no es cierto?
sigue siendo igual, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué está haciendo? Lo voy a explicar con la última. Si lo que está en K6, 9 es mayor o igual a 14, ¿verdadero o falso? Falso. Entonces no me pone probado, sino que vuelve a preguntar acá. 9 es mayor o igual a 10, ¿verdadero o falso? Falso. Entonces, voy por acá. No me muestra recuperación, sino que vuelve a preguntar porque es falso. K6 es menor a 9.5. 9 es menor a 0.5, ¿verdadero o falso? Verdadero. Entonces me va a mostrar reprobado. ¿Sí? Para que vean, si yo aquí le pongo 5, ¿sí? Automáticamente me ubica reprobado. ¿Sí? Estamos, si acá lo ubico 8, me ubica reprobado. Si aquí lo ubico 17, me ubica aprobado. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no es que yo en algún ejemplo que les ponga en el examen, en el aporte, ¿sí? No es que en cada una de estas celdas voy a tener una fórmula diferente, no. La fórmula que yo haga en la primera debe de funcionar para todas. Estamos. Preguntas, dudas. Inge, entonces solo le condiciona con un sí adicional para Ajá. para cada respuesta, porque en antes le puso menor a 10 y salió reprobado, sino que el siguiente sí solo le condicionaba que era 9.5 para que ahí salga reprobado. Sí, exactamente. Esto de aquí que acabo de explicar lo puedo hacer con dos funciones sí, perdón, sí, con dos funciones sí, o con tres. ¿Sí? Por eso les digo, en algún aporte, en el aporte o en el examen que les tome, ¿sí? No todos creo que tengan igual. ¿Sí? Cuidado es que, por decir, si tomo esto, esta misma fórmula la tienen toditos. Si yo esto lo puedo hacer diferente. Lo puedo haber validado de otra forma. No todos tenemos la misma lógica, no todos pensamos igual. ¿Ya? Estamos. Preguntas, dudas. Bueno, continuamos. Entonces, ahora, si ya estamos claros con esto, vamos a ver lo que es la función contar. A ver, no, perdón. Antes que me vaya. ¿Ya? Vamos a esto. Vamos a crear otra, una columna que se llama bonificación. ¿Ya? Para que vean cómo se hace el cálculo matemático en la función sí. ¿Ya? Voy a hacer una combinación en la función sí con un cálculo matemático y un valor de texto. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Voy a darle una bonificación. Miren, los estudiantes recibirán una bonificación de un punto, ¿sí? Siempre y cuando, si el estudiante, miren, si el estudiante, ahí les estoy diciendo ya que tienen que utilizar la función sí. Si el estudiante en su promedio final tiene en total 13 puntos, ¿sí? Si el estudiante en su promedio final es de mayor o igual a 13, así les pongo siempre, mayor o igual a 13, ya les estoy diciendo ahí que tiene que ir en la condición. Si es mayor o igual a 13 su promedio final, ¿sí? Se le dará una bonificación de un punto, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Función sí, al momento que le digo sí, ya le estoy diciendo que eleva función sí. Después me están preguntando a veces un profesor, dice, ¿con función sí o con función contar? Porque ya ahorita les voy a enseñar la función contar. ¿Con función sí o función contar? Con función sí, pues si les estoy diciendo ahí sí tal cosa. ¿Ya? Entonces, sí, abro paréntesis, lo que está en esta celda, ¿sí? Es mayor o igual
A13, ¿sí? Ahí se van a salvar los que sumaron 13 en los dos parciales y le regalo un punto. ¿Ya? Si lo que está ahí, en esa celda, la K3, es mayor o igual a 13, si eso es verdad, punto y coma, ¿sí? Les digo que a su promedio final se les adicionará un punto de bonificación. Entonces tengo que coger el valor que está en esta celda, o sea, el promedio final, más 1. ¿Sí? Más 1. Punto y coma. Como voy por el falso voy a mostrar texto, abro doble comillas, ¿sí? Y lo voy a ubicar sin bonificación. Cierro la doble comillas, cierro paréntesis, ¿sí? Miren que el cálculo matemático por el verdadero lo estoy haciendo sin comillas, ¿sí? Y acá, como es texto lo que voy a mostrar, ¿sí? Va entre comillas. Cuidado que van a hacer el cálculo matemático entre comillas, ¿ya? Le doy enter. Entonces, como este señor tiene promedio final 5, pues sin bonificación, vamos a hacer un autorrelleno, ¿ya? Entonces, el señor de acá tiene 18, ¿ya? Entonces, digamos que aquí tiene 13, ya con su bonificación tiene 14, si este de aquí tiene 12, me va a seguir saliendo sin bonificación porque fui claro que si los que tenían un promedio final de 13 en adelante, pues de mayor o igual a 13, pues recibirán una bonificación de un punto. Entonces, este sí. Este de aquí no, pues está hasta reprobado. ¿Ya? Estamos, si ven cómo se hacen los cálculos. Cálculos matemáticos. La función sí, por el verdadero o por el falso. Preguntas, dudas. No con... no hay dudas. Estamos claros con... ¿Se pone directamente la suma o se pone función suma a la celda? Le puedo hacer directamente la suma o también puedo utilizar la función suma. Aquí, a ver, perdón. Aquí, en el verdadero o falso, puedo utilizar cualquier función también. ¿Sí? Yo puedo decirle esto también. Voy a utilizar la función suma. Suma, abro paréntesis, lo que está aquí, ¿sí? Bueno, esto es ilógico, pues, ¿no? Más lo que está acá. Perdón. Esto, 2 puntos, y lo que está acá. ¿Ya? Cierro paréntesis, ¿ya? Y también me da eso, pues, ¿no? Aquí hay una función suma. ¿Ya? Entonces, para que se vea el resultado, pues tengo que cambiar aquí el valor. ¿Sí se da cuenta? ¿Ya? Pero lógico que lo que dice aquí no está correcto. Porque si yo hago esto, más 1, también lo puedo hacer. Pero ¿de qué es ilógico que yo utilice aquí la función suma para sumar un valor más 1? La función suma más se lo utiliza cuando voy a sumar rangos. ¿Sí? De tal celda a tal celda. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Antes que pase a la siguiente parte. ¿Estamos claros con la función sí? ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, vamos ahora a la función contar. ¿Ya? La función contar solamente les voy a dar tres variantes de la función contar. Contar, contar punto blanco y contar punto sí. ¿Ya? Entonces, vamos aquí, contar. Acá, contar punto blanco. Y acá, contar punto sí. ¿Ya?
igual, función contar, abro paréntesis, ¿sí? ¿De qué estaba, qué se basa la función contar? En un rango, ¿sí? Voy a seleccionar este rango. Lo selecciono y le cierro paréntesis. ¿Ya? Acá ya les explico qué hace cada uno. Igual, contar, punto blanco, abro paréntesis, me pide el rango, voy a seleccionar el rango, cierro paréntesis. ¿Qué es lo que hace cada una de ellas? La función contar purita, y cuando yo le establezco un rango, ¿qué es lo que me hace la función contar? La función contar, lo que valga la redundancia, me cuenta las celdas que tienen un valor, ¿sí? Que tienen algún dato. En este caso, de la K3 a la K6, ¿cuántas celdas tienen valor o un dato? 4. Por eso, como resultado me da 4. ¿Ya? Contar punto blanco, ¿por qué me da 0? Porque lo que hace la función contar punto blanco, estableciéndome un rango, me cuenta cuántas celdas no tienen, están en blanco, o sea, que no tuvieran un valor. Por eso me da 0, porque en este rango que yo establecí, no hay ninguna celda que no tenga valor, que esté en blanco. ¿Sí? Entonces, por eso me da 0. Ahora, para que vean cómo cambian automáticamente contar y contar punto blanco. Si yo aquí le borro el valor, contar me dice que tengo 3 y contar punto blanco me dice que hay 1. Entonces, contar punto blanco, ¿qué está haciendo? Viendo el rango, ¿cuántas están vacías, que no tienen valor, que están en blanco? Una, por eso tengo una. Y contar, como me cuenta las celdas que tengan un valor, en este momento me da 3, porque en el rango que yo seleccioné, solamente 3 celdas tienen valor. ¿Estamos claros ahí entre contar y contar punto blanco? ¿Sí estamos claros? No hay preguntas, no hay dudas. Bueno, ahora sí vamos a lo fuerte. Contar puntos sí. ¿Ya? Bueno, digamos que tengo 50 estudiantes. ¿Ya? Y quiero saber cuántos de estos 50 estudiantes están en recuperación. ¿Sí? Quiero saber cuántos están en recuperación. Bueno, aquí visualmente puedo ver que es 1. ¿Ya? Pero si tengo 50 estudiantes, 40, ¿sí? Entonces, no me voy a poner buscando uno por uno, contando uno por uno cuál está en recuperación, pues, ¿no? Entonces, para ello podemos utilizar la función contar punto sí. ¿Sí? Vamos a hacer la fórmula aquí. Igual, ¿sí? Contar punto sí. Abro paréntesis. Contar punto sí, así mismo me pide un rango. Entonces yo quiero saber en este rango, aquí, cuáles están en recuperación. Establezco el rango. En mi caso, punto y coma para establecer el criterio de lo que quiero evaluar. ¿Cuál es el criterio aquí? El criterio es como una condición. Pero aquí esta condición tiene que ir entre comillas dobles. No lo dice aquí, pero hay que hacerlo entre comillas dobles. Abro doble comillas. Y pregunto, ¿qué le tengo que evaluar ahí? Que si eso es igual, lo que estoy seleccionando en todo ese rango, los que sean igual, que me cuente los que sean igual a recuperación. Porque les dije que quiero saber cuántos están en recuperación. Cierro la doble comillas y cierro paréntesis. Y le doy enter. ¿Ya? En este momento me dice que es 1. Pero digamos que yo le cambio a... Perdón. Bueno, aquí tiene... Así está bien. 1 nomás. ¿Sí?
A este le voy a poner 14. No, perdón, le voy a poner 12. Automáticamente me dice que son 2. ¿Sí? Recuperación. Ahora, si yo quiero saber los que están aprobados, ¿sí? Asimismo, igual, función, contar, punto, sí. Abro paréntesis. Establezco el rango. Todo este rango, ¿sí? Punto y coma. Abro comillas. Los que sean igual a aprobado. Cierro doble comillas, cierro paréntesis y le doy enter. En este momento me dice que aprobado solamente hay 1. ¿Sí? Ahora, si yo quiero saber los que están reprobados, ¿sí? Reprobados, igual, función, contar, punto sí, abro paréntesis, le establezco el rango, punto y coma, abro doble comillas, los que sean igual a reprobados. Reprobado. Cierro doble comillas, cierro paréntesis. En este caso, bueno, aquí he establecido los que son recuperación, los que están aprobados y los que están reprobados. Tengo 2 recuperación, un aprobado y un reprobado. Bueno, aquí es fácil verlo porque son 4 estudiantes, pero si tengo 50, entonces, si se dan cuenta, ¿para qué sirve la función contar? Punto sí, ¿ya? Se establece un rango y el criterio de lo que yo quiero contar en ese rango, en este caso lo que son recuperación. ¿Sí? Estamos. Preguntas, dudas con respecto a la función contar punto sí. Contar punto blanco y contar. Inge, puede señalar una fórmula de cualquiera para verle. Ah, ya listo. ¿Quieren ver la fórmula? A ver, primero contar. Ahí está contar. Si se dan cuenta que acá se marca el rango, ¿sí? ¿Ya? Ahora contar punto blanco. Ahí está contar punto blanco. Lo pueden ver aquí, como lo pueden ver acá también. ¿Ya? La que más interesa, contar punto sí. Siempre contar punto sí, establezco el rango, punto y coma, abro las comillas, siempre el criterio va entre comillas doble. Así sea que aquí vayan a preguntar por un número. ¿Sí? ¿Ya? Cierran doble comillas, cierran paréntesis. Aquí estoy obteniendo los que están en recuperación. Y acá, los que están reprobados. Contar puntos sí y los que sean igual a reprobado. ¿Ya? Aquí también puedo utilizar todos los operadores de relación. Voy a hacer una última. ¿Sí? Voy aquí a obtener los que tienen un promedio mayor o igual a 15. No, perdón, mayor o igual a 14. Igual, contar, punto sí, abro paréntesis, establezco el rango, los que tengan un promedio mayor o igual a 14. Selecciono el rango, punto y coma, ¿sí? Punto y coma, abro comillas y los que sean mayor o igual a 14. Cierro comillas y cierro paréntesis. En el rango que yo, ¿cuál será mi resultado aquí? ¿Cuánto es el valor que voy a tener aquí? En este caso solamente 1.
¿Por qué? Porque les estoy diciendo que quiero contar todos los estudiantes que tengan un promedio mayor o igual a 14. Entonces, establezco mi rango de la K3 a la K6 y como ustedes aquí pueden visualizar directamente, ¿cuántos tienen un promedio mayor o igual a 14? Solamente 1. Entonces, por eso aquí me da un resultado de 1. ¿Sí? 1. Si yo a este le pongo promedio 15 o 14, automáticamente me sube a 2. Y si se dan cuenta que las otras también cambiaron. ¿Sí? Ahora aprobados hay 2, reprobados hay 1 y recuperación hay 1. Preguntas, dudas. Deje ver la de aprobado. La de aprobados. ¿Ya? Ahí está la de aprobados. ¿Ya? ¿La copiaron? Le hicieron captura. Preguntas, dudas. No hay preguntas, no hay dudas. Estamos claros como el agua turbia del río Puerto Viejo. ¿Ya? Voy a dejar de compartir un momentito. Quiero que me sean sinceros. Bueno, espero que no me mienta la presidenta del curso. Voy a explicárselo y si me tomo unos 10 minutos no hay problema, ¿no? Listo. A ver, voy a compartir la pantalla nuevamente. ¿Ya? Bueno, ¿sí están visualizando? Sí, ya están visualizando. Voy a crear aquí nuevamente, perdón, una nueva hoja. A esta hoja la voy a llamar gráficos. ¿Ya? A ver, yo sé que no es lógico, pero siempre lo hago y me ha funcionado explicarles los gráficos primeramente, ¿sí? Utilizando las funciones trigonométricas. Obvio que no les voy a tomar funciones trigonométricas en examen, ni aporte, ni nada de eso. Siempre he comenzado con las funciones trigonométricas para enseñarles las gráficas para que me entiendan, ¿sí? Porque ya después lo otro es un poquito más complejo, ¿ya? Pero siempre me ha funcionado ya como 8 años que tengo dando clases. Y cuando paso la parte de gráficos, funciona esto que primero les enseñé la función seno, coseno, tangente y todo eso. ¿Ya? Entonces, voy a armar aquí una tabla, ¿sí? Que se llame grados, los grados de un ángulo, pues, ¿no? La función seno, no me voy a trabajar con la función seno, coseno, y también con la función tangente. También hay secante, cosecante y cotangente, pues, ¿no? Ustedes saben eso, pues saben más matemáticas que mi persona. ¿Ya? Entonces, voy a establecer un ángulo aquí de 0, 45, 90, 135, 135, 180, 225, 270, 315 y 360. ¿Sí? Sí sabe que son estos valores, pues, ¿no? ¿Quién me dice si estoy hablando de grado? ¿Quién se acuerda? Nadie se acuerda. Son los grados de un ángulo. ¿Ya? Trigonometría, a los que les gustó la matemática. Ángulos, claro, son los grados de un ángulo. ¿Ya? Entonces, bueno, hicimos la tablita y todo lo demás.
Excel también trae una función para hacer estos ángulos, ¿sí? Entonces, vamos a ubicar igual, seno, función seno. Abro paréntesis y selecciono el número donde está el ángulo. Cierro paréntesis y le doy enter. O sea, el seno de 0 es 0. ¿Ya? Si quiero tener el seno de los demás ángulos, pues simplemente autorrelleno. ¿Ya? Coseno. Igual, coseno, abro paréntesis, es cos, la función, no coseno, cos, abro paréntesis, selecciono el número, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces, el coseno de 0 grados es 1. Hago autorrelleno y ahí están el resto de cálculos con la función coseno. Y tangente, pues, vamos a ubicar el igual, la función es tan, ¿sí? Abro paréntesis, selecciono el ángulo, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces, la tangente de 0 es 0, hago el autorrelleno y ahí tengo los valores de la función tangente Profesor, de los ¿puede diferentes repetir? ángulos. ¿Vale? Voy a repetir. ¿Cuál parte? La parte del seno. El seno, y esto tengo que repetirlo. A ver, función seno, las voy a borrar. Igual, función seno, abro paréntesis, selecciono el ángulo, ¿sí? Que es 0 grados, cierro paréntesis, le doy enter. El seno de 0 es 0. Autorrelleno para sacar el resto de ángulos. Función coseno. La función coseno en Excel es cos. Abro paréntesis, selecciono en este caso el grado 0, cierro paréntesis y le doy enter. Si quiero tener el cálculo de los otros grados, pues simplemente autorrelleno. ¿Ya? La función tangente en Excel se llama tan. Igual, tan, abro paréntesis, selecciono el ángulo, cierro paréntesis y le doy enter. ¿Sí? Entonces la tangente de 0 es 0, hago el autorrelleno y tengo mi autorrelleno. ¿Sí? Ahora sí, ¿quién me preguntó? No me di cuenta. ¿Estamos claros? No me percaté bien quién fue que preguntó. Creo que fue Milena Rincón o Scarlett. ¿Ya? Entonces, estamos. Ahora, queremos hacer las gráficas de estas funciones. Acuérdense que siempre, para hacer un gráfico estadístico, ¿sí? Tenemos que tener un eje de las X y un eje de las Y. ¿Se acuerdan el plano cartesiano cuando vieron en la escuela, también en el colegio, pero eso lo enseñan en la escuela? El plano cartesiano, el eje de las X y el eje de las Y. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero hacer un gráfico aquí en Excel, bueno, para ello tenemos que irnos al menú insertar, ¿sí? Aquí en el menú insertar tenemos los diferentes tipos de gráficos, ¿sí? Como pueden visualizarlo, ¿sí? Podemos, estos aquí, tenemos gráficos recomendados, pues bueno. Entonces, para hacer un gráfico, yo primeramente voy a seleccionar el eje de la X y después el eje de las Y. Entonces, si yo selecciono esto, ¿sí? ¿Ya? Y me voy al menú insertar y me voy acá a la gráfica. Si yo le quiero establecer la gráfica, pues es esta de aquí. ¿Sí?
Estamos. Entonces, tengo mi primer gráfico. Segundo gráfico, selecciono los datos y me voy a insertar el gráfico. Ahí tengo mi gráfica de seno. Perdón, estoy haciéndolo mal. Estaba pensando en otra cosa. A ver. Este es mi eje de las X. ¿Sí? Y este va a ser mi eje de las Y. Los grados y el eje de las Y. Entonces, los grados, este va a ser mi eje de las X, lo selecciono. ¿Sí? Ya he seleccionado lo que va a ser mi eje de las X. Ahora, para seleccionar el eje de las Y, yo voy a tener presionado la tecla Control. ¿Sí? La tengo presionada y selecciono lo que quiero que sea el eje de las Y. Ya lo seleccioné. Ahí sí, me voy al menú Insertar. ¿Sí? Y voy a escoger aquí el tipo de gráfico. Digamos que voy a trabajar con este de aquí. ¿Ya? Y ahí ya tengo mi gráfico. ¿Sí? Tengo mi primer gráfico. ¿Ya? Ahora voy a hacer el segundo. Voy a seleccionar el eje de las X, ¿sí? Y ahora selecciono el eje de las Y, ¿sí? Y así mismo me voy al menú Insertar y voy a escoger el gráfico, ¿sí? Y ya tengo mi segundo gráfico, ¿sí? Estamos. Tengo entonces el gráfico del seno, del coseno, ¿sí? ¿Ya? Bueno, y ustedes pueden escoger el tipo de gráfico aquí que es. Ya, vamos al siguiente. Selecciono así mismo los grados. Acá selecciono la tangente. Me voy a seleccionar el gráfico. Y tengo ahí el gráfico de mi tangente, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa forma, yo inserto los gráficos, pues, ¿no? Si yo quiero cambiar el tipo de gráfico, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer, ¿ya? Pueden seleccionar el que ustedes deseen. ¿Ya? Pero eso depende, por decir, aquí en este tipo de gráfico yo no voy a seleccionar un tipo de gráfico que sea circular, pues, ¿no? Porque aquí necesito es una gráfica, no un gráfico circular, ¿ya? Eso por ahí, pues, ¿no? Entonces, de esa forma también insertamos los gráficos. También lo podemos hacer de otra forma, ¿sí? Si yo me voy al menú Insertar, ¿sí? Y yo voy a escoger, puedo escoger, digamos que voy a escoger este tipo de gráfico, ¿sí? Y al momento de seleccionarlo, darle doble clic sobre el tipo de gráfico que voy a escoger, yo puedo seleccionar los datos, ¿sí? Me voy aquí a seleccionar los datos, ¿sí? Y yo le puedo decir qué voy a agregar. Puedo decir esto de aquí, ¿ya? Ahí me está diciendo lo que estoy seleccionando en el primer gráfico, en la primera parte, en la parte izquierda, ¿sí? Y también, si quiero agregarlo de la parte derecha, pues, también los puedo cambiar, ¿ya? Entonces, también lo puedo hacer de esta forma. Pero mi recomendación es que mejor lo dejemos como esto, pues, ¿no? Entonces seleccionamos la parte de acá, ¿sí? Y acá también podemos seleccionar esta parte, ¿sí? Y tenemos la misma gráfica, como pueden darse cuenta, pues, ¿no?
y aceptamos. Pero a mi criterio, pues mejor es que lo hagan seleccionado. ¿Ya? Entonces, preguntas hasta ahí. No hay preguntas. Bueno. Eso es para la parte gráfica. No se preocupen que no les voy a tomar nada de seno ni coseno en el examen o en el aporte, pues no. No les voy a enseñar nada, no les voy a tomar nada de eso. Ahora sí, voy a crear otra hoja. ¿Ya? Esta hoja la voy a llamar gráfico estadístico. ¿Ya? Ojo que me dijeron que no tienen clase. Pero usted Bueno. dijo 10 a 15 minutos. Ya, pues recién falta un minuto para las 9. Falta un minuto para las 9. Bueno, a ver. A ver, no, creo, no voy a terminar de explicar la parte de gráficos estadísticos. Voy a dejar de compartir. Igual gráficos estadísticos no va mañana en el aporte, pero para el examen sí. Pero mañana en el examen, como nomás es de 1 horita y media, parece que es, después del examen explico lo que son los gráficos estadísticos. ¿Sí?